Hola, hola. Buenas noches, bienvenidas. Cuéntenme si me escuchan bien. ¿Cómo han estado? Muy bien, Lindura, sí te Gracias. oigo. Gracias. Hola, Lili. Hola. Vale, gracias a quienes están aquí. Saludito para Lili, Jenny, Carolina, Ligia. Gracias, gracias por estar acá. Esta noche es muy especial. Estamos cerca de luna nueva. Y hoy nos corresponde un capítulo que me pareció muy bonito, que tiene que ver justamente con el lenguaje nuclear de las relaciones de pareja. Y si alcanzamos a llegar, claro que sí, hablaríamos del capítulo siguiente, que es el 13, que es el lenguaje nuclear del éxito. Yo sé que algunas de pronto ya terminaron la lectura y en estos días empezaré como haciendo un par de encuestas, haciendo un par de preguntas de cómo vamos a continuar en la siguiente etapa de club, con qué libro, qué vamos a hacer. Bueno, así que estén como muy atentas también ahí al chat como para que nos unamos ahí en sintonía para escoger el siguiente libro del club, ¿no? Entonces, pues ya estamos en el capítulo 12, ¿no? Ya hemos pasado por bastantes como tópicos en el libro, ¿no? Y lo que me ha parecido interesante justamente como de esta última parte es cómo poderlo aterrizar más, ¿no? Creo que es la posibilidad de poderlo sentir como más cerca a las vivencias a través de los ejemplos que ha puesto el autor, relacionándolo justamente con, en este caso, pues con la parte de pareja y luego con la parte del éxito. Pero entonces, bueno, vamos a empezar con la lectura del capítulo 12. Me cuentan si cuando ya lo vean bien. Espérenme, yo reviso quiénes están acá. Les agradezco cuando entren que pongan bien el nombre porque hace un rato estaba conectándose alguien, pero no logré identificar quién era. Vale, entonces, capítulo 12 se llama El lenguaje nuclear de las relaciones de pareja y está esta parte que dice, tu distancia a tu dolor, a tu duelo, a tus heridas no curadas, es tu distancia a tu pareja. Este es una frase de Stephanie Ondray Levin en Brazos del Amado. Y siento que este puede ser una frase de luz o una frase de golpe bajo. Ah, dependiendo cómo la sintamos, ¿no? Vamos con la lectura, entonces nos dice, el mayor anhelo que tenemos muchos de nosotros es enamorarnos y tener una relación de pareja feliz. No obstante, debido al modo en que se suele expresar inconscientemente el amor en las familias, nuestra manera de amar puede consistir en compartir la infelicidad de nuestros padres y abuelos o repetir sus pautas. En este capítulo vamos a estudiar las lealtades inconscientes y las dinámicas ocultas que limitan nuestra capacidad para tener relaciones de pareja satisfactorias. Nos preguntaremos una sola cosa. ¿Estamos verdaderamente disponibles para un compañero o compañera? Por mucho éxito que tengamos en la vida, por maravillosas que sean nuestras dotes de comunicación, por muchos retiros de pareja a los que hayamos asistido o por muy bien que entendamos nuestras propias pautas de evitación de la intimidad, podemos llegar a distanciarnos de la persona a la que más queremos si seguimos enredados con nuestra historia familiar. En tal caso, repetiremos inconscientemente las pautas familiares de carencia afectiva, desconfianza, ira, retraimiento, resazón, ausencia o abandono y culparemos de nuestra infelicidad a nuestra pareja cuando el verdadero origen de esta infelicidad está dentro de nosotros. Muchos de los problemas que aparecen en una relación de pareja no surgen de la pareja misma.
Proceden de dinámicas que existían en nuestras familias desde mucho antes de que naciéramos, siquiera. Por ejemplo, si una mujer murió al dar a luz a un hijo, la ola de repercusiones puede inundar de miedo e infelicidad inexplicable a los descendientes de la familia. Es posible que las hijas y las nietas tengan miedo a casarse, pues con el matrimonio vienen los hijos y con los hijos puede venir la muerte. A primera vista, quizá digan que no les apetece casarse ni tener hijos. Tal vez afirmen que no han encontrado al hombre ideal o que tienen demasiado trabajo para entender a una familia. Pero detrás de sus quejas, su lenguaje nuclear contaría una historia distinta. Sus frases nucleares en las que resuena la historia familiar podrían decir algo así. Si me caso, podrán pasar cosas terribles. Podría morirme, mis hijos se quedarían sin mí, estarían solos. También puede quedar afectados los hijos y nietos varones de la misma familia. Quizá teman comprometerse con una mujer, pues la sexualidad de ambos podría conducir a la muerte de ella. Las frases nucleares de ellos serían algo así. Podría hacer daño a alguien y sería culpa mía. No me lo perdonaría jamás. Los miedos de este tipo acechan en un segundo plano de nuestras vidas e impulsan de manera inconsciente muchas de las conductas que manifestamos y de las decisiones que tomamos y no tomamos. Una vez trabajé con un hombre llamado Seth que se calificaba a sí mismo de servil y al que aterrorizaba la idea de hacer una cosa mal hecha que desilusionara a sus personas más allegadas. Temía que, si estaban descontentas, lo rechazarían y lo abandonarían. Tenía miedo a morir solo. Tenía miedo a morir solo, apartado de todos, impulsado en secreto por este miedo, solía acceder a aquello, a hacer lo que no quería y a decir lo que no pensaba. Solía decir que sí cuando pensaba que no y otras veces, solía decir sí cuando pensaba que no y otras veces, como reacción a su rabia hacia las personas a las que intentaba agradar, decía que no cuando quería decir que sí. Vivía casi siempre en una vida falsa y culpaba de su infelicidad a su esposa. Intentando huir de esta pauta, abandonó a su esposa, pero recreó la misma pauta con su pareja siguiente. Seth solo pudo encontrar la paz con una pareja cuando comprendió cómo se manifestaban sus miedos en sus relaciones personales. ¿Quién se siente identificada de pronto con esta situación que nos están poniendo acá? Entonces, luego venimos con el caso de Dan y Nancy, que dice, Dan y Nancy, ambos de 50 y tantos años, eran una pareja de profesionales de éxito y parecía que lo tenían todo en la vida. Dan era director ejecutivo de una institución financiera importante y Nancy era administradora de un hospital. Ambos eran orgullosos padres de 3 hijos con estudios universitarios y a los que iba todo bien. Ahora que los hijos habían dejado el nido familiar, Dan y Nancy tenían que afrontar el hecho de que se habían empañado sus ilusiones de disfrutar de un retiro dorado. Su matrimonio tenía problemas. Hace más de 6 años que no tenemos relaciones sexuales, explica Nancy. Vivimos como extraños. Dan había perdido el deseo sexual hacia Nancy años atrás, aunque no recordaba exactamente cuándo. Dan quería seguir casado con Nancy, pero ella no lo tenía claro a estas alturas. Ambos habían recurrido sin éxito a asesoramientos familiares de todo tipo, civiles y religiosos. Vamos a estudiar las dificultades de la relación de pareja de Dan y Nancy desde los planteamientos del lenguaje nuclear. Recordemos que esta parte del lenguaje nuclear, pues todo es la forma en que se puede manifestar justamente nuestra queja, ¿no? De eso de que realmente nos duele o que nos pesa, que necesitamos sanar, revisar, ¿no? El problema, la queja nuclear. Dice, oigamos el lenguaje nuclear de la queja de Nancy. Tengo la sensación de que ya no le intereso. Está distante gran parte del tiempo, no me presta la atención suficiente y rara vez me siento conectada a él.
Siempre parece que le interesan más los hijos que yo. Oigamos ahora el lenguaje nuclear de Dan. Siempre está descontenta conmigo, me culpa de todo, quiere más de lo que puedo dar yo. A primera vista, estas palabras son un ejemplo más de las quejas comunes que solemos ver en los matrimonios. Pero examinadas con mayor atención, las palabras de ambos constituían un mapa que nos conducía hacia una fuente de descontento que no se había observado. El mapa de Dani y de Nancy conducía a lo que estaba pendiente de resolver en los sistemas familiares de ambos. Para descubrir el mapa del lenguaje nuclear de un problema de pareja, recurrimos de nuevo a las 4 herramientas y hacemos 4 preguntas. A continuación, escucharemos con atención lo que se desvela. Las preguntas. Entonces son 4 las preguntas, ¿no? La primera es la queja nuclear. ¿Cuál es tu mayor queja respecto de tu pareja? La segunda, los descriptores nucleares. ¿Con qué adjetivos y frases describirías a tu madre y a tu padre? 3, la frase nuclear. ¿Cuál es el peor de tus miedos? ¿Qué es lo peor que te puede pasar? Y 4, el trauma nuclear. ¿Qué hechos trágicos sucedieron en tu historia familiar? Esas son las cuatro preguntas. Entonces, frente a la primera. Entonces, esta es la pregunta como el punto de partida porque es la que proporciona cómo esas cosas que no están resueltas tienen que ver con alguno de nuestros progenitores, ¿sí? Entonces dice justamente, lo que sentimos que no recibimos de nuestra madre, lo que queda por resolver en nuestra relación con ella, suele preparar el terreno para lo que vivimos con nuestra pareja. Luego viene la 2. Que recordemos que en uno de los capítulos, ahora no recuerdo cuál fue, como el 8, bueno, dice que justamente cuando hacemos todo este listado de los adjetivos que tienen que ver con nuestra madre, con nuestro padre, pues realmente estamos accediendo a nuestros sentimientos más profundos y allí podemos encontrar sentimientos y acusaciones que muchos seguimos albergando hacia nuestros padres, ¿no? Y al hacerlo, pues también de alguna manera podemos acceder a ese depósito inconsciente también de depósitos que pueden haber de nuestra infancia, ¿no? Entonces vemos a nuestra pareja a través de una lente antigua y distorsionada, esperando desde el principio que nos privara del amor que necesitamos. La tercera pregunta sobre cuál es el peor de los miedos o qué es lo peor que nos puede pasar, pues tiene este efecto que tiene que ver con la manera en que nos puede estar limitando en la relación de pareja. Dice así, ¿qué efecto puede tener tu frase nuclear en el sentido de limitar tu relación de pareja? ¿Cómo puede afectar tu capacidad para comprometerte con un compañero sentimental? ¿Eres capaz de mantener la vulnerabilidad cuando están juntos o te cierras por miedo a hacerte daño? Luego vamos a la cuarta. ¿Qué hechos trágicos sucedieron en tu historia familiar? Y dice, en muchos casos los disgustos conyugales y los conflictos de pareja se pueden remontar a lo largo de varias generaciones en el genograma familiar, ¿sí? Entonces es revisar cómo algo de nuestra historia familiar podemos estarlos trayendo, ¿no? Entonces, tras formular cada una de estas preguntas, atendemos a las palabras dramáticas y con carga emocional que surgen. Los traumas familiares suelen aparecer expresados en nuestro lenguaje verbal, donde nos aportan palabras claves y pistas significativas que nos guían hacia hasta el origen de dichos traumas. Ahora que conocemos la estructura, vamos a escuchar pues parte del lenguaje nuclear de Dani y de Nancy. Entonces pasamos a la parte de adjetivos y frases que son los descriptores nucleares. Dice Nancy, sin ser consciente de ello, describía a su madre en términos similares a los que empleaba para describir a Dan.
Mi madre era distante emocionalmente. Yo no me sentí conectada con ella nunca. Jamás podía acudir a ella cuando necesitaba algo. Cuando yo lo intentaba, ella no sabía cuidar de mí. Parecía ser que las cuestiones no resueltas de Nancy con su madre recaían de lleno sobre Dan. Dice, en este caso las de Dan son estas. Todas las mujeres de la familia de Nancy estaban desconectadas con sus maridos. Dice, mi madre estuvo siempre insatisfecha con mi padre, decía Nancy. Esta pauta se remonta también a la generación anterior. La abuela de Nancy llamaba a su marido, el abuelo, ese alcohólico hijo de perra e inútil. Imagínate el impacto que tendrían estos apelativos sobre la madre de Nancy. Esta se había creado en solidaridad con la abuela y no habría tenido muchas oportunidades de ser feliz con su marido, el padre de Nancy. ¿Cómo iba a tener más que su madre? Aunque hubiera estado satisfecha con el padre de Nancy, ¿cómo iba a comunicar esa felicidad a su madre? Cuando la abuela había sufrido tanto con el abuelo, en vez de ello, había llevado adelante la pauta, inconscientemente tratando al padre de Nancy con intolerancia. Dan, por su parte, decía que su madre era muy depresiva y muy nerviosa. Cuando era pequeño sentía que debía cuidar de ella. Ella necesitaba mucho de mí, necesitaba demasiado de mí, dijo Dan. Se miró las manos que tenía unidas en el regazo y añadió, mi padre siempre estaba trabajando, yo sentía que tenía que dar a mi madre la atención que él no podía darles. Dan explicó también que su madre había estado ingresada a veces con ataques de depresión aguda. En vista de la historia familiar, quedaban claras las causas de las dificultades de su madre. La abuela de Dan había muerto de tuberculosis cuando su hija, la madre de Dan, tenía solo 10 años. La hija había quedado devastada por la pérdida. Hubo una nueva pérdida cuando murió el hermano menor de Dan, siendo recién nacido. Entonces la madre de Dan quedó 6 meses integrada y recibió tratamientos de terapia electroconvulsiva, electrochoque. Por entonces Dan tenía 10 años. Para grabar las cosas todavía, Dan también se sentía distanciado de su padre. Dijo que su padre era débil e incompetente. Mi padre no fue capaz de ser hombre para mí, para con mi madre. Entonces, mire la relación que dice la autora acá. Dice, cuando un hombre rechaza a su padre, se distancia sin saberlo de la fuente de su masculinidad. La mujer que ama a su madre y la respeta suele sentirse cómoda con su feminidad y tiene más probabilidades de manifestar en su relación de pareja los rasgos que admira en su madre. Siguiendo con la parte de Dan, dice, aunque Dan no había elegido aquella situación de manera consciente, tenía la sensación de que le correspondía la tarea de cuidar de su madre, cosa común en muchos chicos que notan la necesidad de su madre. Él sentía cómo se alegraba a su madre cuando la cuidaba y por otra parte cómo se cerraba cuando estaba presente su padre. Dan al verse preferido por su madre aprendió a sentirse superior a su padre. Dan llegó a adoptar incluso los sentimientos de desaprobación de su madre hacia su padre. Al rechazar a su padre, Dan no solo se desconectaba de su propia fuerza masculina, sino que preparaba inconscientemente el terreno para reproducir más tarde una dinámica similar en su matrimonio con Nancy. Dan se convirtió en un marido débil e incompetente como su padre. Nancy tampoco había sido capaz de asimilar la fuerza femenina de su madre. En ningún momento de su infancia había tomado la decisión de dejar de recurrir al apoyo de su madre. Cuando Nancy abandonó por fin el hogar de su infancia, llevaba consigo la sensación de que no podía, de que no había recibido lo suficiente y culpaba a su madre de no haberle proporcionado la atención que ella necesitaba. Vamos mirando más adelante. Dice, Dan se calificaba a sí mismo de muerto sexualmente para con Nancy. He perdido todo el interés por el sexo, decía. En cuanto se puso a explorar su relación temprana con su madre, entendió el porqué. Dar a su madre la atención y el consuelo que necesitaba no era tarea próxima de un niño. Era una responsabilidad excesiva.
Jamás habría podido darle lo que necesitaba, ni haberle quitado de encima todo su dolor. Por el contrario, se sentía inundado por el amor de su madre. Las necesidades de ella lo habían abrumado. Cuando Dan se quejaba de que Nancy quería demasiado de él, en realidad no se estaba refiriendo a Nancy. Estaba hablando inconscientemente de las necesidades no cubiertas de su madre. Dan había confundido su intimidad con Nancy con la intimidad enmarañada que había vivido de niño. Se resistía hasta los deseos y necesidades más naturales de Nancy. Para protegerse de lo que percibía como unas exigencias abrumadoras, Dan se había cerrado ante Nancy, diciendo no a las peticiones de esta, aunque en realidad quería decir sí. Los problemas de Dan y Nancy se entrelazaban entre sí de manera sincrónica. Era como si el destino los hubiera unido a los dos para que se curaran con su matrimonio. Es frecuente que las personas elijan a parejas que les reactivarán las heridas. Así pueden contar con la oportunidad de ver, reconocer y sanar las partes dolorosas y reactivas de sí mismos. La pareja elegida refleja, como en un espejo perfecto, lo que está en el núcleo de su compañero sin que éste lo reconozca ni lo resuelva. ¿Quién mejor quedan para aportar a Nancy el amor emocionalmente distante que ésta necesitaba para completar sus cuestiones pendientes con su mamá? ¿Y quién mejor que Nancy para aliviar a Dan las carencias insaciables que había vivido desde de niño, para ayudarle a curar la herida que tenía con su madre? Vamos a mirar acá directamente desde el texto, esta parte que habla de la, como el peor de los miedos, que corresponde a la frase nuclear. Dan dijo que el peor miedo que tenía en la vida era el de perder a Nancy. El peor de los miedos, dice. Dan dijo que el peor miedo que tenía en la vida era el de perder a Nancy. Mi peor pesadilla sería perder a la persona que más quiero. Temo que Nancy se muera o que me deje y tener que vivir sin ella. Los ecos de esta frase nuclear se habían sentido dolorosamente en la generación anterior, cuando la madre de Dan había perdido a su vez a su madre cuando tenía 10 años. La madre de Dan había reproducido aquella experiencia de perder a la persona que más quería con la muerte de su hijo recién nacido. Aquellas pérdidas se reflejarían más tarde en el mayor de los miedos de Dan. Aunque Dan era quien aportaba aquel miedo, en realidad había sido su madre quien había tenido que vivir sin las personas a las que más quería. Dan reconoció enseguida que su frase nuclear había surgido de su madre. Ay, espera. Oh, oh, espérame un momentito. Se me va a apagar el celular donde tengo la cámara. Espérame un momento. Entonces, dice, Dan reconoció enseguida, ay, confírmenme si me escuchan bien. Mm. Dan reconoció enseguida que su frase nuclear había surgido de su madre. La pauta había proseguido en la generación siguiente, cuando Dan tenía 10 años, la misma edad que tenía su madre cuando murió la abuela. Había perdido a su madre, a la persona que más quería. Durante 6 semanas, cuando la ingresaron por lo que los médicos habían llamado una crisis nerviosa, Dan también recordaba en fechas o más tempranas ocasiones en que su madre caía en la depresión y dejaba de prestarle atención.
En aquellas ocasiones se sentía solo y abandonado. También podía hacerse remontar a una época anterior la frase nuclear de Nancy. Me quedaré atrapada en un matrimonio horrible y me sentiré sola. Estaba claro que aquella frase pertenecía a la abuela de Nancy, casada con el abuelo alcohólico al que culpaba prácticamente de todos los males de la familia. Si hubiéramos podido remontarnos a una generación más, quizá habríamos visto que la abuela de Nancy había tenido a su vez una relación difícil con su madre, o que la bisabuela reproducía una pauta similar de sentirse atrapada en un mal matrimonio con su marido. Por desgracia, se había perdido para la historia toda una información más de aquella de los abuelos. Pero lo más probable es que cada generación nos encontrásemos con una niña desconectada de su madre o criada por unos padres que estaban desconectados entre sí. Cuando Nancy hubo comprendido esto, pudo elegir entre seguir repitiendo la pauta con Dan o aprovechar la oportunidad para curarla. Nancy estaba dispuesta para la curación. La historia familiar, el trauma nuclear. A nivel de sistema familiar, Dan repetía la experiencia de su padre compartiendo la sensación de castración en su matrimonio. Nancy repetía la experiencia de su madre y de su abuela sintiéndose insatisfecha con su marido. Vamos a ver los sistemas familiares de ambos. Entonces, esta es la parte como que está como la ilustración del sistema familiar de Dan, donde vemos pues que la abuela muere cuando la madre tiene 10 años, ¿no? Aquí está el padre y la madre de Dan. Nace Dan, que se casa con Nancy, y pues la madre de Dan necesitaba demasiado de él, y el padre era un hombre débil. Frente a la parte del sistema familiar de Nancy, que era lo que estaba explicando ahorita, que se extiende como un poco a las generaciones anteriores, y es porque tanto la abuela como la madre habían estado insatisfechas, ¿sí? El abuelo era un alcohólico inútil, el padre de Nancy pues no era bastante bueno, así que pues Nancy finalmente también está insatisfecha, su madre no le daba lo suficiente y pues Dan es el que queda ahí como Dan no da lo suficiente. En cuanto al cuadro general, pues como los ilustra las historias familiares de Nancy, los conflictos de las relaciones de pareja suelen haber puesto en marcha desde mucho, se pueden haber puesto mucho antes de que hayamos conocido siquiera a nuestra pareja, ¿no? Entonces, aquí podemos ver, Nancy comprendió también que cualquier hombre que se casara con una mujer de su familia no se sentiría apreciado. De hecho, Dan había tenido que cargar con 3 generaciones de insatisfacción conyugal de la familia de Nancy. Luego miremos acá. Cuando salió a la luz el cuadro general, empezó a disolverse la ilusión de que el responsable del descontento de cada uno de los miembros de la familia, de la pareja, era otro. Y casi de inmediato los dos pudieron verse mutuamente bajo una nueva luz. Dan y Nancy pudieron redescubrir los sentimientos tiernos que los habían unido en un primer momento. No solo empezaron a manifestarse más bondad y generosidad el uno al otro, sino que volvieron a ser el amor. Luego miramos acá ampliar la nueva imagen. Hacemos aquí, dice, aunque la madre de Nancy había muerto 16 años antes, Nancy fue capaz de pedirle el apoyo que jamás habría pensado en solicitarle mientras vivía. Nancy fue capaz de sentir el amor de su madre por primera vez que ella recordara. Cerró los ojos y visualizó que su madre estaba tras ella y la abrazaba. Mamá, siempre te culpé de no haberme dado lo suficiente. Y siempre he culpado a Adán de lo mismo, de no darme lo suficiente. Ahora entiendo que me diste todo lo que tenías. Era suficiente, mamá. Era suficiente de verdad. Nancy lloraba. Mamá, te pido que me des tu bendición para ser feliz con él. Quiero sentirme satisfecha en mi matrimonio, aunque ni la abuela ni tú pudieseis estar. A partir de ahora, cuando me sienta sola e insatisfecha, acudiré a ti y sentiré que estás detrás de mí, que me apoyas y que quieres lo mejor para mí. Recordemos que estás como parte de el ejercicio, pues en este caso ella lo hizo a forma de visualización y de carta para poder sanar también con su madre, ¿no?
Luego está de toda la visualización, el ejercicio que también hizo Dan con su madre, ¿no? Entonces dice, Dan también visualizó una conversación con su difunta madre. Acá dice, mamá, cuando yo era pequeño creía que tenía que cuidar de ti. Aquello me produjo resentimientos. Sin que nos diésemos cuenta, ni tú ni yo. Estaba intentando compensarte por la pérdida de tu madre cuando eras niña. Era demasiado para mí. No es de extrañar que ahora sienta que nunca doy bastante de mí. Ningún niño habría podido compensar una pérdida como aquella. Dan sintió en su imagen interior que su madre se distanciaba de él para otorgarle algo más de espacio. Dan expiró e inspiró muy hondo, como si los pulmones se le hubieran dilatado hasta el doble de su tamaño. Como no estaba acostumbrado a tener tanto aliento en el cuerpo, se mareó al principio. Después se sintió cargado de energía. Siguió diciendo, mamá, suelo sentir que Nancy me pide demasiado. Te ruego que me ayudes a ver a Nancy tal como es, sin miedo a desaparecer o a no poder darle lo suficiente cuando me necesite. En su propósito de proseguir con su curación, Dan se puso en contacto con su padre que todavía vivía. Dan le dijo que lamentaba haber estado distante con él. Invitó a su padre a comer juntos y le dijo que quería reanudar la intimidad con él. Durante la comida le dio las gracias por haber sido un buen padre. El padre se quedó tan conmovido que le faltaban las palabras. Dijo a Dan que había esperado mucho tiempo a que pudieran mantener aquella conversación. Dan sintió que es, Dan sintió ese amor que siempre había estado allí. Por fin estaba preparado para recibir. Nancy sintió en Dan una fuerza nueva. De alguna manera le parecía hasta más alto. La reacción de Nancy fue automática. Empezó a respetarle. Pidió a Dan que le ayudara diciéndole, cuando te parezca que te estoy culpando o criticando o que estoy insatisfecha, hazme el favor de indicármelo. Te prometo que intentaré contenerlo en mí misma. Quiero ser una esposa mejor para ti. Dan respiró hondo de nuevo. El aliento le llenaba el cuerpo de una manera nueva y le llegaba hasta zonas que había dejado cerrado cuando era niño. Luego hay unas preguntas aquí bien interesantes, que es como el ejercicio para mirar adentro, que es justamente, se está reflejando una pauta, se está reflejando una pauta de mi historia familiar en mi relación de pareja. Y dice, si tienes dificultades con tu pareja, no saltes automáticamente a la conclusión de que se debe a él o a ella. Antes bien, escucha las palabras de tus quejas sin culpar a tu pareja, sin dejarte cautivar por las emociones. Pregúntate a ti mismo, ¿me resultan familiares estas palabras? ¿Tengo esta misma queja respecto de mi padre o de mi madre? ¿Tenía mi madre o mi padre esta misma queja respecto de otro? ¿Tenían dificultades similares mi abuela o mi abuelo? ¿Existe un paralelismo entre dos o tres generaciones? ¿Es mi experiencia con mi pareja un reflejo de cómo me sentía con mis padres cuando era niño? Siguiendo con la historia de Dan, dice, Dan a su vez pidió a Nancy que le ayudara a mantenerse presente. Cuando ya esté distante emocionalmente, hazme el favor de indicármelo. Te prometo que lo observaré en mí mismo y no me apartaré de ti. También ella respiró hondo. Sus manos se buscaron a la vez y se encontraron. Luego está aquí esta parte que dice ver más allá de la pareja. Y dice, cuando exploramos el lenguaje nuclear de las quejas de nuestra relación de pareja, solemos encontrar una línea de historias familiares que nos resulta conocida. En vez de entender nuestras quejas en su sentido literal, tenemos que preguntarnos, ¿tuvieron una experiencia similar nuestros padres o nuestros abuelos? ¿Sentimos hacia nuestros padres cosas similares a las que sentimos hacia nuestra pareja? Y nos enuncia el caso de Tyler. Y en el caso de Tyler, pues habla sobre todo del miedo que él tenía en su relación, ¿no?
Él quería mucho a su esposa, pero pues ya llevaban 3 años casados y no habían tenido, solamente habían estado 2 veces. Dice, antes de casarse habían mantenido relaciones sexuales con frecuencia. Sin embargo, a partir del día de la ceremonia, Tyler había sentido ansiedad y desazón. Decía, antes de que pasen 6 meses me habrá sido infiel. Y era como la sensación que él tenía todo el tiempo. Me será infiel y yo me quedaré destrozado. Entonces la frase nuclear de Tyler era, me será infiel y yo me quedaré destrozado. Aunque Tyler no lo sabía, el autor de esa frase nuclear no era él. Aquel mantra doloroso había sonado ya en la historia de su familia, 40 años antes, aunque Tyler no conocía aquel hecho concreto. Entonces, sucedió que esto no era de Tyler, sino fue de su papá, que él había tenido como una primera esposa que le había sido infiel y que lo había dejado. Entonces dice, cuando volví a reunirme con Tyler era para tener otra sesión de trabajo, me contó que había hecho esta pregunta a su padre y este había dejado de respirar unos momentos mientras apretaba los labios. La impresión que me dio por esta decisión fue que estaba intentando literalmente impedir que le saliera a la luz el pasado, pero acabó por contar a Tyler lo sucedido con su primera esposa. A Tyler le pareció claro que a su padre no había terminado de sanársele el corazón a pesar del tiempo de la distancia y de haberse vuelto a casar. Aunque su padre no le había hablado nunca del dolor que había vivido, la sensación seguía muy viva en el cuerpo de Tyler y había heredado un trauma de su padre sin saber. Él entendió por fin la lógica de que lógica de aquel bloqueo de su cuerpo. La impotencia le había permitido mantenerse a distancia del amor mismo que deseaba. Tenía terror a que Jocelyn le hiciera daño. La disfunción eréctil lo protegía de arriesgarse a tener que sufrir aquel mismo rechazo. Tyler se negaba a albergar la idea de que Jocelyn lo rechazara. En su inseguridad había estado a punto de llegar a rechazársela él mismo. Tyler le bastó con establecer la relación. Vio que Jocelyn lo amaba de verdad y que había estado a su lado cuando tenía problemas sexuales. Tyler comprendió que aunque había heredado los sentimientos de su padre, no tenía ninguna necesidad de revivirlos. La pesadilla de su padre no tenía por qué sucederle a él. Luego está esta parte que habla del amor ciego. Dice, el amor inconsciente que se expresa en las familias puede vencer a nuestra capacidad de mantener una relación amorosa con nuestra pareja. Y dice también acá, dice, pero una vez que hemos aprendido a desenredar los hilos invisibles de la historia familiar, podemos desenmarañar también la influencia que ejercen sobre nosotros. Es posible hacerlo descifrando nuestro lenguaje nuclear. Al hacer visible lo que era invisible, quedamos más libres para dar amor y para recibirlo. El poeta Rilke entendía lo suficiente que es sostener una relación de pareja. Dijo, que un ser humano ame a otro, esta es quizá la más difícil de nuestras tareas, la máxima, la última empresa y la última prueba, la labor para la que nos preparamos con todas nuestras demás labores. Luego él nos presenta como unas dinámicas invisibles que pueden estar afectando las relaciones personales. ¿Listo? Y esas dinámicas son, primero, tuviste una relación difícil con tu madre. Dos, rechazas, acusas o culpas a tu padre o a tu madre. Y esto es cuando sobre todo hay como una proyección sobre la pareja de esas quejas que nosotros tenemos del padre o la madre, ¿sí? Y que se atribuyan, o perdón, que terminamos atrayendo justamente una persona que tenga esas características semejantes. Tres, ¿estás fusionado con los sentimientos de tu padre o de tu madre? ¿Qué pueden ser los sentimientos de descontento hacia la pareja que se pueden transmitir a las generaciones posteriores? Luego dice cuatro, ¿has sufrido una interrupción temprana del vínculo con tu madre? Que eso lo hemos hablado como desde el comienzo del libro, que es justamente cuando
se estaba pequeño y la madre eh, estuvo hospitalizada, por ejemplo. 5. ¿Te ocupaste de los sentimientos de tu padre o tu madre? Y se puede sentirse abrumado o sobrecargado más tarde por la necesidad de su pareja o reaccionar con resentimiento o con un bloqueo emocional al ir evolucionando la relación. Dice, tus padres no eran felices, entonces que si los padres tenían dificultades o si no les iban bien juntos, es posible que como que la persona sienta que no merece más de eso, ¿sí? Entonces termina siendo un sentimiento de lealtad también ante ellos. 7. Tus padres no siguieron juntos. Si tus padres no siguieron juntos, también tú puedes abandonar tu relación de pareja inconscientemente. 8. Tu padre o tu abuelo tuvieron otra pareja a la que abandonaron. Entonces ese está correspondido con esa sensación de no ser lo bastante buena, como aquella mujer que no fue lo bastante buena para tu padre o tu abuelo. 9. Tu madre tuvo un gran amor que le partió el corazón. Entonces, sí, puede haber justamente una querer sumarse inconscientemente al disgusto de la madre por algo que le hirió el corazón, ¿no? Luego está el 10 dice, tu padre tuvo un gran amor que le partió el corazón. ¿Sí? O sea, que fue, ahora es en el caso del padre. Dice 11 tu padre o tu madre o un abuelo o abuela se quedó solo. Entonces es posible que también te quedes solo. Si mantienes una relación de pareja, quizá generes conflictos y distanciamiento para poder sentir que tú también estás solo. 12 tu padre o tu madre, un abuelo o abuela sufrieron en su matrimonio. Entonces quisiéramos, o sea, quisiéramos, no, esto es inconsciente. Terminamos repitiendo la experiencia de la abuela o que también haya como una resistencia a comprometerse por miedo a que pase lo mismo. 13 a tu padre o a tu madre lo despreciaba o lo maltrataba de palabra. Tu cónyuge. 14 tu padre o tu madre murieron joven. 15 tu padre o tu madre maltrataban a su cónyuge. Entonces puede ser justamente que resulte difícil ahí mantener o tener más felicidad de la que tuvo la madre. 16 hiciste daño a una pareja anterior. Si hiciste daño a una pareja anterior, entonces de pronto quisieras compensar de manera inconsciente ese daño que hiciste a alguien anterior, saboteando la relación de pareja actual. 17 has tenido demasiadas parejas. Entonces en este dice que se pierde como esa capacidad de establecer vínculos en una relación. 18 abortaste voluntariamente o entregaste un hijo en adopción. Entonces dice que ahí pueden haber sentimientos de culpa, remordimientos o arrepentimientos que no le permitan conectar con sentimientos de felicidad. Dice, 19, eras el confidente de tu madre, que es justamente cuando se establece como el hijo varón, que fue confidente de su madre, pues le suele establecer relaciones con mujeres con facilidad cuando es adulto o que puede volverse como un mujeriego. Y que la forma como de remediarlo es como tener una relación estrecha con su padre. 20 dice, eras la preferida de tu padre. Entonces dice, la niña que está más próxima a su padre que a su madre se suele sentir insatisfecha con las parejas que eligen su vida adulta. La relación de una mujer con su madre puede ser un presagio de la satisfactoria o no que será su futura relación con su pareja. 21. Alguien de la familia no se casó. Dice, te puedes estar identificando con tu padre o tu madre, con un abuelo o abuela, tío, hermano o hermana mayor que tú, una mayor tuyo que no se casó. Es posible que se burlasen de esa persona, que la ridiculizaran, ¿sí? Que la hicieran sentir menos y por tanto entonces como que uno termina alineándose de manera inconsciente y termina sintiendo el deseo de no casarse. Listo. Esta es como la parte final de este capítulo. Siento que alcanzamos solamente hasta ahí, que es todo lo que tiene que ver con el lenguaje de las relaciones de pareja. Cuéntenme si tienen alguna duda de este capítulo, cómo lo sintieron. Después ya nos queda un capítulo corto de todo lo que tiene que ver con éxito.
Después de esto está el glosario y el apéndice. El apéndice me parecen bien chéveres porque está como todo el consolidado de las preguntas que podemos nosotros establecer para, como para ir identificando como todas estas situaciones que pudieron presentarse en familia y en las cuales de pronto también podemos estar como repitiendo algún tipo de lealtad familiar, ¿no? Cuéntenme si tienen alguna pregunta al respecto de este capítulo, cómo lo sintieron. A mí me pareció bien interesante justamente porque permite como eh, de manera detallada, que era lo que les decía al comienzo, como especificar dónde influye directamente como todo esto de los vínculos o directamente en la relación de pareja. ¿Cómo lo sintieron ustedes? ¿Tienen alguna pregunta? Yanita me dice que no tiene ninguna pregunta. Caro, ¿quieres decir algo? Sí, buenas noches. Pues yo no sé si será No, solamente entonces espérame así. porque no te escucho. Espera mi momento, que no sé por qué no te escucho. Mm. Listo, Caro, habla ahí, a ver si ahora sí te escucho. Pues, hola. Ya, ahora sí. Pues si todas esas situaciones que se presentan, bueno, con nuestros padres también se puedan reflejar en no solamente en las relaciones de pareja, sino también, digamos, en las relaciones bueno, en nuestro trabajo, con nuestros compañeros, con nuestros jefes, y pues con las amistades o con otras personas que llegamos a conocer, ¿no? Creo que pues iría por ese lado. Y pues también, pues mientras ibas leyendo, también iba como viendo varias cosas, como por ejemplo, eh, yo digamos no tengo hijos y nunca he tenido el deseo de tener hijos y en algún momento dije, alguien me preguntaba por eso, yo le decía que no, mi mamá murió cuando yo tenía 9 años. Entonces yo decía que no, pues que no quería tener hijos porque temía pues que yo muriera y mi hijo quedara solo, por ejemplo. Sí, Y pues sí se van como reflejando varias cosas ahí de la lectura. Hay que hacer es como detenerse a mirar un poco más cada situación que se va expresando ahí. Eso quería comentar. Muchas gracias, Vivi. gracias Carolina también por tu aporte, porque siento que, claro, finalmente no es solamente la relación de pareja, sino justamente las relaciones más cercanas o más estrechas que también nosotros tenemos y también construimos, ¿no? Y es bien interesante lo que dices, como esa mirada que también puedes tener sobre como lo que tú también viviste y mirar hasta qué punto, por ejemplo, eso es necesario sanar y que no sea termina siendo una lealtad, sino que tú dices, bueno, también es mi decisión, ya lo vi, ya lo reconocí y aún así sigue siendo mi decisión y no que sea algo simplemente como dado, ¿no? O sea, como que no se ve, ¿no? Voy a leer aquí como los comentarios, dice Erika, bastante profundo, mucho por relacionar la vida de pareja con nuestros padres y ancestros. Si era consciente que uno repite patrones y miedos, pero no había sido consciente específicamente de cómo podría darse esa relación, pero las preguntas ayudan mucho, sí. Bien interesante esto de las preguntas, o sea, como los cuatro momentos de las preguntas, creo que es la clave también ahí. Dice Ligia Morales, mi amada madre. Dice, nunca me detuve a analizar cómo se desarrolló la relación de mis padres. Ahora sé que es muy importante para afrontar nuestra realidad. Claro, nos permite dar como una retrospectiva también y mirar qué era lo que yo decía hasta cierto punto, que uno no termine haciendo cosas por lealtad y que no sea realmente con lo que uno esté conectado, ¿sí? Porque puede ser que justamente eso lo que haga es sabotear muchas cosas que uno quiere, una relación de pareja o de amistad, un trabajo, ¿sí? Que es como con lo que conecta también el siguiente capítulo, ¿no? Pero que uno lo vea, lo reconozca
o que también en el caso que sea necesario como soltar ciertas cosas, ¿no? Que puede hacerse a través de las preguntas, a través también de un acompañamiento terapéutico como más especializado, pero que también de pronto para quienes ya se han trabajado bastante y dicen, ya tengo mucho, un montón de terapia, que pueden empezar también por las preguntas, hacer como esas cartas también como para agradecer y para soltar, ir mirando cómo se va sintiendo esto también, ¿vale? Entonces nos veríamos la próxima sesión para ya creo que ya hacer el cierre del libro, así que voy a estarles ahí haciendo preguntas sobre qué libros les gustaría que vayamos viendo, si continuamos en este horario, si nos movemos o bueno, ¿listo? Entonces, gracias por estar aquí y nos vemos en la próxima sesión. Un besito, un abracito, vengan a ver si mi cámara está un poco chueca hoy, no sé qué, está como muy raro, pero intentémonos tomar la foto. Para que quienes puedan poner la camarita y toma. Gracias. A la una, a las dos y a las... Listo, nos vemos el próximo miércoles. Que descansen. Bonita noche para todas. Chao, chao.